Buenos días a todos, tengan muy buenos días. En esta nueva clase de la materia de sociales estamos en el tema número 7, que nos habla sobre la ecología y el medio ambiente. Ahora que ya hemos llegado hasta estos temas, quiere decir que ya estudiamos bastante sobre la historia de la sociedad, de la humanidad. Y bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. El tema es la situación ecológica de la sociedad. En nuestro caso, hablamos de la sociedad salvadoreña, ¿no? El tema principal es, bueno, dice drama histórico de la ecología, conceptualización. Vamos a hablar un poco de los conceptos de ecología, ecosistema y economía política. Y más adelante les voy a explicar por qué hablamos de economía cuando estamos hablando de ecosistema, ¿no? Cuando estamos hablando de la ecología. Bueno, el drama histórico de la ecología en El Salvador, en nuestro país, dice que con la llegada de los españoles a nuestras tierras, que eran prácticamente vírgenes, los nativos que las habitaban hacían uso medido natural de ellas, ¿no? Todos conocemos que los habitantes que habían antes de que vinieran los españoles, en la época precolombina, eran culturas muy diferentes a las culturas europeas en ese momento. Si nos ponemos un poco a mirar la historia del mundo, ¿no? Los europeos, la historia de América no está absolutamente para nada ligada a la historia de lo que es Europa. América se liga a la historia europea a partir de 1492 con el descubrimiento de América por parte de España o Cristóbal Colón, que por eso todo, o sea, el tema es la colonización, porque es de Colón, ¿no? Las colonias vienen de Colón, del apellido del hombre este. Entonces, durante todo ese tiempo, o sea, las americanas eran vírgenes prácticamente, no habían sido explotadas de la manera en que a partir de la colonización empezaron a explotarse, ¿no? Porque uno de los factores principales del deterioro del ecosistema o del ecosistema, de los suelos, por ejemplo, es la erosión de los suelos, que es causa natural. O sea, es a partir de, o sea, la erosión de los suelos se da a través de o esa es parte de la naturaleza, ¿no? Con las lluvias, o sea, más tierras que tenemos un clima bien, como dijera, bien, en el tema de las lluvias, o sea, son bien intensas, ¿no? En Europa no llueve como llueve aquí. Sí llueve, pero no llueve igual, o sea, no hay esos grandes diluvios que caen aquí, eso no existe allá. Entonces, esto, pues, las lluvias forman parte de la erosión de los suelos, digamos, el viento es parte de lo que es la erosión del suelo, y lo que hace, la erosión en el suelo hace que la tierra deje de ser fértil, porque la lava le quita propiedades. Entonces las propiedades que son, como digamos, o sea, lo que hace que la tierra sea fructífera, ¿no? Que se pueda sembrar una semilla, cae ahí y brote. Eso es lo que hace la erosión. Durante la época
antes de la colonización, pues no existían los tipos de cultivos, de arados y cultivos que habían que se dieron tiempo después, ¿no? Después de las conquistas y las colonizaciones. Ya en otros temas estudiamos que la economía de nuestro país se ha basado principalmente en épocas anteriores en la agricultura, que el cultivo del café, el algodón, el cacao, todos estos productos que estamos estudiando en otras ocasiones. Quizás no todos los temas lo han visto conmigo, quizás con otros tutores, pero cuando llegan los españoles, se da justo en el siglo, bueno, luego en el siglo XVI, es cuando se establece, o sea, se encuentra establecido el sistema de producción agrícola, que es en ese, para la cultura era como la base de la economía, la base de la vida humana, del desarrollo, de cómo el ser humano podía sobrevivir o subsistir. Entonces, vienen, implementan en América, en todos los países de América, estos cultivos de manera agresiva, ¿no? En nuestras tierras que estaban vírgenes de manera agresiva. Y este ha sido el primer factor de la degradación de nuestras tierras, porque fueron explotadas a manera de salvaje, ¿no? Era como sin medida, sin medida. Y si nos ponemos a pensar, leyendo un poquito en la historia, ¿no? El comportamiento del ser humano, bueno, la ecología es parte de la biología. Hay ciertos naturistas como Lamarck y otros por ahí, Darwin, que son como muy antiguos, ¿no? Que son los que fomentan las bases de lo que es la ecología. Pero si nos ponemos a pensar en el contexto en que ellos se encontraban, todavía en esos tiempos todavía no existía el término tal cual como nosotros lo estamos viendo ahora, como el tema principal que es la ecología. ¿Qué significa la ecología para el ser humano? ¿Por qué está ligada al tema del desarrollo de las ciencias, de todo lo que hemos estado viendo en estos temas anteriores sobre la historia de cómo la ciencia ha evolucionado, cómo la sociedad ha evolucionado? Entonces, el primer investigador naturista en darle el nombre como tal a esta ciencia fue Haeckel, o Haeckel, algo así, no sé cómo que se pronuncia en inglés, no soy muy buena yo en esto. En 1869. Entonces estamos hablando ya de mucho tiempo después de lo que fue el descubrimiento de América. Pero si nos fijamos en la época del cultivo del café, del cultivo del cultivo de algodón, de los cultivos que han sido como la economía de nuestro país, ¿no? Ahora entramos en el tema de la conceptualización, ¿no? Por ejemplo, en esta pantalla les comparo lo que es la ecología, ¿no? Considerarse como la ciencia más antigua que existe, o la profesión más antigua que existe del hombre. ¿Por qué? Porque desde que tenemos conocimiento de los seres humanos éramos recolectores, cazadores, allá en la época en la era de la piedra, o en la era del metal, antes del paleolítico, el hombre, ellos tenían que saber qué tipo de plantas podían comer, qué tipo de plantas utilizaban para hacer medicina, cuáles plantas eran venenosas y no podían comer, qué animales podían comer, qué animales no. O sea, esto, digamos que es como que el hombre siempre ha estudiado el medio en el que se encuentra, el medio en el que vive, el medio en el que sobrevive, por el que vive,
Por eso la ecología se considera o sea, dice que empezó a observar la naturaleza, dice, ya fuera para buscar plantas de las que alimentarse, para cazar, para encontrar un lugar donde establecerse con recursos necesarios. En este caso, por ejemplo, el agua. Los seres humanos no podemos vivir sin el agua. O un lugar donde resguardarnos del frío. O sea, en nuestros países, por ejemplo, no tenemos mucho frío, ¿no? Bueno, porque estamos en Centroamérica. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Perú, a Ecuador, si nos vamos a Estados Unidos, México, son países donde hay altas temperaturas, que hace mucho frío y es necesidad de estar resguardado del frío. Entonces, el ser humano siempre, o sea, la evolución, la sobrevivencia del ser humano ha sido en base al estudio, a la medida del lugar en donde se ha establecido. Y eso es el ecosistema. De ahí dice el origen etimológico de esta rama de la biología, que viene del griego aikos, que significa hogar, y del logos, que significa ciencia. Por lo tanto, es ecología, que significa la ciencia que estudia en donde tú vives, ¿no? O en donde vives. Entonces dice que la ecología es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos con el medio en el que habitan. En particular estudia cómo influye en el medio, en su distribución, abundancia, biodiversidad, comportamiento, las interacciones entre diferentes especies y modificaciones que pueden ocasionar en el medio. Sus niveles de estudio son organismos, poblaciones, comunidades y forman los ecosistemas a la biosfera en general. Lo que no quiere decir que la ecología es la ciencia que se dedica al estudio de cómo interactuamos. O sea, por ejemplo, nosotros realmente, si nos vamos al sistema, digamos, los postulados de Darwin, que habla sobre la evolución natural, ¿no? Yo creo, y quizás a veces no se habla mucho sobre estos temas, porque, por ejemplo, el darwinismo social y estas historias, hay gente que tiende mucho a relacionarlas con el racismo y con todas estas cosas por el tema de la aptitud, que es el tema ligado a la evolución. ¿Cómo eres apto? ¿Cómo sos apto? ¿No? ¿Cómo sos un ser apto para el medio en el que estás? Genéticamente es hereditario, o sea, genéticamente depende de lo que el ser humano ha evolucionado a partir de ciertos eventos que pasaron en la historia, como por ejemplo el descubrimiento del fuego, que antes comíamos todo crudo. O sea, antes los seres humanos todo era crudo, comían verduras crudas, carne cruda, todo era crudo. El hecho de cocinar los alimentos cambió totalmente digamos, el ADN, el metabolismo, todo en el ser humano. Si investigamos un poco sobre la evolución de los alimentos y todo esto, el tema del descubrimiento del fuego y la evolución de los humanos y todo esto, los homínidos anteriores a nosotros tenían el torso más estrecho, era más cortito el torso que tenían. A partir del descubrimiento del fuego, el hombre, y eso hacía que estuvieran como más, o sea, más cerca del suelo, ¿no? Los hombros más cerca del suelo, los brazos más, las extremidades superiores más largas, inferiores casi del mismo tamaño. En cambio, hemos cambiado, hemos evolucionado a partir de comer alimentos cocinados. El torso del ser humano creció, se alargó a partir del consumo de la carne cocida. Entonces, por eso el tema de la ecología tiene que ver con todo lo que todo lo que tenemos alrededor, lo que consumimos, ¿no? Somos todo eso, evolucionamos a partir de eso. Eso es la ecología. Entonces, digamos que el hombre ha ido evolucionando a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Lo que ustedes tienen en el documento que hay en la plataforma y habla sobre cómo contribuye, por ejemplo,
el ser humano al deterioro del sistema ecológico a partir de la colonización, de los cambios digamos, de cómo la forma de cultivar, una forma súper agresiva, en que empezaron a cultivar por, para beneficio de los seres humanos. Eso se llaman los cambios antrópicos, me parece, antrópicos es, que son todo lo que el ser humano tiene que ver, en todo esto ha contribuido el ser humano para su beneficio, ¿no? Al deterioro de la ecología. Y esto viene desde entonces, desde que empieza el tema en ese tiempo, en el tiempo de que se descubre América, en ese tiempo estaba el auge de cuando la economía estaba basada en la agricultura. Y la riqueza se basaba en qué tanto producías en el tema agricultor, ¿no? En el tema de agricultura. Entonces, claro, los países, por ejemplo, en ese tiempo que se disputaban ¿cómo sería? La potencia mundial, era España e Inglaterra. Y bueno, incluso si nos vamos a la historia de Estados Unidos, que es la potencia mundial actual, y desde hace mucho tiempo la viene siendo, incluso no encontramos en la historia de la conquista quién llegó a Estados Unidos. O sea, ¿cómo fue el tema? ¿Por qué hablan de los mayas, hablan de los aztecas, hablan de los incas, hablan de toda esa gente, pero no hablan de los gringos de las laderas, de los indios de las laderas, de los Sioux y de todos estos indios gringos, ¿no? O sea, había una diferencia ahí, y es por una inmigración que había habido antes de que vinieran los españoles, de los vikingos. Entonces puede que ahí hubiera ese cambio en esos. A partir de todas maneras, los conquistadores norteamericanos son ingleses, y la diferencia, esto se lo dije yo en otra, no me acuerdo en cuál de los temas de la videoconferencia que hemos estado realizando, en cuál de los temas fue que se los dije, que parte de cómo hemos evolucionado, o sea, nuestros países, tiene que ver con quiénes nos conquistaron. A nosotros nos conquistaron los europeos, eran en su mayoría españoles, o sea, peninsulares de la península ibérica, en Italia, todo el Mediterráneo, esta gente, ¿no? Y toda esa gente estaba bajo el dominio y la ideología y todo esto de la iglesia, ¿no? O sea, en ese tiempo estaba el apogeo de la iglesia, la conquista de la iglesia, el tema de la Santa Inquisición y toda esta cosa. La iglesia es uno de los factores principales del atraso que nosotros tenemos en cuanto a desarrollo. A la par de los países desarrollados, como por ejemplo los países nórdicos, que para los romanos, cuando Roma era la poderosa Roma, el imperio romano, los países nórdicos eran los pueblos bárbaros. Y los pueblos bárbaros actualmente son los pueblos más desarrollados. Estados Unidos desciende de pueblos bárbaros. Por lo tanto, todo tiene una conexión, ¿no? El caso es quién se asentó en qué lugar y cómo hemos venido evolucionando. Entonces, nuestro ecosistema y todo esto ha venido evolucionando a partir de gente despiadada, ¿no? De gente despiadada que venía a América a conquistar, que venían a hacerse de tierras, que venían de estar en las cárceles condenados a muerte, y eso no es mentira. Gente de lo peor que había en España, en Francia, en Italia y en todos esos países, y venían a hacerse de tierras, a hacerse grandes señores. Entonces, cuando toda esta gente se sentó aquí, empezaron a explotar y a explotar y a explotar las tierras y a sacarle el mayor lucro posible. Con todo esto se viene la industrialización,
allá en la época industrial que estuvimos estudiando en los otros temas, ¿no? Donde está la revolución industrial y toda esta historia, ¿no? Y viene todavía a contaminar más y a degradar más el medio ambiente y a degradar más el ecosistema. Entonces, eh, yo, por ejemplo, bueno, ahora tengo, digamos, este espacio, siempre tenemos entre medio de la videoconferencia, de la clase, un espacio de preguntas, dudas que ustedes tengan eh, o algo que quieran agregar. Yo voy a hacerles una pregunta, la cual es, dice, ¿considera usted, dice, de acuerdo a lo estudiado a lo largo del curso, me refiero al curso a este curso completo, ¿no? Que ustedes están realizando para hacer su examen de admisión para la universidad. Dice a lo largo del curso que podría haberse evitado el deterioro del planeta producido por la modernización. ¿Creen ustedes que puede el ser humano tener la piedad con con el medio ambiente de no matarlo, de no seguirlo deteriorando, de no seguir destruyéndolo? Entonces, bueno, en este momento les dejo abierto para que ustedes realicen consultas, hagan alguna observación y puedan responder a esta pregunta que es así como astral, ¿no? Ajá, y aquí hay una respuesta de Katia Ramírez. Dice que sí se puede, pero lo ignoran porque de ellas se están venciendo. Sí se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que los seres humanos, bueno, si estudiamos, por ejemplo, no solo, no solo porque nosotros estudiamos en base a los europeos. Nadie lee sobre los mayas, nadie lee sobre los olmecas, nadie lee sobre eso. A nadie le interesa cómo vivieron esa gente. Bueno, sí, hay gente que sí, ¿no? Pero a nosotros en las escuelas, en la universidad y en todas partes nos enseñan todo de los europeos. Entonces, nosotros no somos europeos, pero nos enseñan todo de los europeos. Pero si, por ejemplo, nos dedicáramos a ponerle más atención a nuestras culturas de nuestras tierras, la situación era prácticamente la misma, lo cual vivían en guerras, vivían disputando territorios, que eso lo que indica que y la gente de aquí se queja, o sea, aquí nos quejamos porque los europeos nos vinieron a invadir y nos quitaron nuestra cultura y no sé qué y no sé cuánto. Si nos ponemos a estudiar las culturas mesoamericanas, hacían sacrificios humanos, animales, hacían cosas que eran, me parecen fuertes, ¿no? Sangrarse, hacerse, lacerarse, cosas así, ¿no? Para los dioses, para sus dioses. Entonces el comportamiento del ser humano, aunque no esté ligado uno con el otro, prácticamente es el mismo. Entonces, sí, el ser humano creo que es el depredador más tremendo del planeta, ¿no? A ver, dice Alexandra Barrera, no dice por el egoísmo, exactamente, somos egoístas, eso es. A partir de que el humano evoluciona, ¿no? Y se convierte en sapiens, sapiens, no sé si siendo ahí el sapiens, pero antes de todo esto, pues habían otros seres, ¿no? Pero si nos vamos al mundo animal, también existe esto de la ley del más fuerte. Creo que es que somos animales. Lo único que con la diferencia es que nosotros pensamos, planeamos, planificamos, ¿no? Los animales no actúan por instinto, pero seguimos siendo animales y seguimos manteniendo el instinto y quizás el egoísmo es parte del instinto de todos los animales de la Tierra.
Exactamente, aquí dice MG Medrano, dice que sí se puede, pero las ganas de producir más materia prima para ganar dinero hacen que forcemos la naturaleza. Exactamente, la naturaleza está totalmente forzada, y hace que no se regenere. Además, prácticamente es destruida, ¿no? Sin oportunidad de regenerarse. Entonces, todo por la ambición del ser humano. Y, ajá, es así. Es complicado este tema. A partir de ciertos años para acá, sí se empieza a tomar como conciencia de lo que está causando, ¿no? El deterioro, el daño del medio ambiente, todo esto. ¿Por qué? Porque, claro, se están agotando los recursos. En nuestro país, por ejemplo, hay los recursos hídricos cada vez son más escasos, cada vez los caudales de los ríos se convierten en quebradas totalmente secas, pedregosas, sin caudal. Entonces, sí, es un problema muy, muy grave, ¿no? El deterioro que el ser humano genera al planeta y que sin este recurso, a la larga, si nos falta, no vamos a poder existir. Los humanos no vamos a poder existir. Porque sin el planeta no podemos existir, no podemos vivir sin los cultivos, no podemos vivir sin la vegetación, porque son los árboles los que proporcionan el oxígeno que respiramos. Afuera de la atmósfera, afuera del planeta no hay oxígeno. El oxígeno es producido por componentes H2O, o no sé qué, y todas estas cosas, ¿no? Que solo los tenemos dentro del planeta. Si nos lo terminamos, o sea, nos terminamos nosotros mismos. Bueno, continuamos con la clase. Eh, el otro concepto sería el concepto de ecosistema. Dice que el ecosistema se entiende como a la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí. El desarrollo de estos organismos se produce en función de los factores físicos del ambiente que comparten. O sea, nosotros, por ejemplo, claro, o sea, si vivimos, nosotros, los seres humanos, vivimos en la tierra nos da las plantas que nos comemos, en la tierra viven los animales que también nos comemos, los árboles, que son las plantas que da la tierra, generan el oxígeno que respiramos, el agua el agua está relacionada con el oxígeno, es parte de nuestro ciclo vital, ¿no? El agua en nuestro cuerpo está compuesto en una gran mayor parte por agua. Por lo tanto, es una relación, ¿no? Somos parte del ecosistema. Dice que los ecosistemas aglutinan a todos los factores bióticos, es decir, las plantas, los animales, los microorganismos de un área determinada, con los factores abióticos, que es del medio ambiente, que se trata, por lo tanto, de una unidad compuesta por organismos interdependientes que forman cadenas tróficas y alimenticias, la corriente de energía y nutrientes establecida entre las especies de un ecosistema que relacionan a su nutrición. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestros países, depende, vaya, por ejemplo, si somos de una zona alta, montañosa, por ejemplo, nuestro cuerpo, bueno, yo, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo soy de zonas bajas. Entonces, cuando yo me he desplazado a zonas altas, yo no puedo tomar las aguas de esas zonas altas. Por ejemplo, digamos, el Pital. Bueno, yo he estado en el Pital y también he estado en otras zonas altas y ahí lo he comprobado que el problema no es el lugar, sino que es la altitud. Porque he estado también en los Pirineos, en Europa, en Francia, por ejemplo, el beber el agua de esos lugares que tienen otros minerales a los que nosotros de las zonas bajas no estamos acostumbrados. Por ejemplo, si vivimos en La Libertad, allá en el puerto,
nosotros no estamos acostumbrados a los minerales que tienen esas aguas. Porque, por ejemplo, en La Libertad, yo conozco lugares en donde hay pozos naturales de agua dulce y la gente bebe esas aguas. Y, por ejemplo, en el Pital también he conocido gente que tienen pozos naturales, incluso ahí el agua es más abundante todavía, el agua dulce es más abundante, por ejemplo, tienen los grifos abiertos todo el tiempo están con los grifos abiertos, ellos no pueden cerrar los grifos porque se estallan las tuberías, y es de agua natural. Pero, por ejemplo, si yo soy de la costa y voy y tomo agua del Pital, yo me enfermo, porque yo sí me he enfermado por los minerales que tiene el agua, es muy diferente. Entonces, nosotros formamos parte del ecosistema en el que vivimos, y el cambiar de un lugar a otro puede variar el comportamiento de nuestros organismos, porque somos parte de donde nacemos, de donde estamos, de donde siempre hemos vivido, de donde hemos crecido, cómo hemos evolucionado, ¿no? Entonces, y bueno, esto con respecto al tema a este tema, de lo que significa el ecosistema, qué es el ecosistema y qué somos nosotros dentro del ecosistema. Además hay diferentes tipos de ecosistemas, ¿verdad? Vaya, los ecosistemas terrestres y sus diferentes tipos. Por ejemplo, están los bosques, los desiertos, por ejemplo, un animal que está acostumbrado, un oso, no puede vivir en un desierto. Y una lagartija del desierto quizás sí podría vivir en el bosque. Pero ellos las lagartijas del desierto son las lagartijas son de sangre fría y por lo tanto necesitan el calor del desierto. El bosque es frío, el oso es peludo, ¿no? Por lo tanto puede vivir tranquilamente en el bosque. Además, todo está adecuado para que él se mueva, hay cuevas, hay, o sea, animales para que él coma, todo esto, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de ecosistemas, cada ser en su ecosistema tiene digamos, su forma de vida, y al ser cambiado puede morir en otro ecosistema distinto al que pertenece. No podemos poner a los peces fuera del agua, por ejemplo, ¿no? Están en los ecosistemas acuáticos. Los peces de agua dulce no pueden vivir en agua salada, y viceversa lo mismo. Los ecosistemas mixtos, por ejemplo, creería yo que podrían ser las sabanas, en África y lugares así, en donde hay animales que viven en las praderas soleadas, pero también necesitan el agua. No sé, por ejemplo, en el mar las gaviotas, o sea, en las playas las gaviotas que comen peces y pueden estar dentro del agua, pero no pueden vivir dentro de ella, ¿no? Entonces podría ser, digamos, esto un ecosistema mixto. Esto, digamos, que sería lo que es la definición del ecosistema, de lo que es un ecosistema y sus diferentes, digamos, sus distintos tipos, ¿no? Luego de este concepto tenemos el concepto de la economía política. ¿Qué tiene que ver la economía y la política con el ecosistema, la ecología y todo esto? Y la degradación y el deterioro. Pues dice que la economía política es una rama de la ciencia económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, la distribución y el intercambio y el consumo de los bienes y servicios en las distintas sociedades. Hemos tenido sociedades muy diferentes, pero todas se basan en acumular, digamos, riquezas, en dominar a otros. Y la mayor parte de las sociedades de la humanidad han sido, o sea, ese es el principal objetivo, ¿no? El ser grande, el ser poderoso y el dominar para beneficio de unos pocos, tener a otros. Eso
la política es eso, los gobiernos y todo esto se han dado a partir del interés, ¿no?, de ciertos grupos, de ciertos sectores sociales dominantes que han existido desde siempre. Y esto tanto en la cultura europea como en la asiática, como en las culturas mesoamericanas, también se dieron estos sistemas de políticos, ¿no? Que la economía política dice que se encarga de organizar la producción, se organiza lo que se produce, cómo se distribuye y cómo yo lo voy a intercambiar con otros para, o sea, por ejemplo, si yo por ejemplo, tengo frijoles y Pedro pues tiene maíz, pues cambiamos, ¿no? Porque yo también quiero maíz y él también quiere frijoles. Entonces, esto también siempre se ha dado en el tema de la humanidad y eso ha sido en todas las culturas, incluso los recolectores, cazadores intercambiaban, hacían intercambio, por ejemplo, los que vivían los que eran costeros recogían sales con las que curaban las carnes, porque ellos no cocían. O sea, es como siempre ha sido así, ¿no? El tema de los intereses. Ahora, el tema de economía ahora ya es como más moderno, ¿no? Pero siempre se ha basado en la misma, la relación siempre ha sido la misma, el poseer, el dominar, eh, el ser el dueño, el ser el que manda, el ser el que dirige. Entonces, ser quien distribuye, quien lo proporciona, quien lo porciona. Entonces dice que se puede decir que la economía política surgió con el mercantilismo, claro. Ahora, este concepto de economía política surge en el siglo XVI. Durante se da el tema de las conquistas, del descubrimiento de América, del intercambio de mercancías, de China y sus expediciones, de mercantiles, ¿no? De intercambiar mercadería, ¿no? Telas, especias, esto era Oriente Medio, Oriente totalmente con Occidente. Esto es lo que nosotros estudiamos, Europa, ¿no? Entonces dice que se puede decir que la economía política surgió con el mercantilismo y surge entonces. Dice que es una doctrina que postulaba que los países eran más ricos conforme acumulaban la mayor cantidad de piedras preciosas. Por eso la razón, dicen, se postula que las naciones deberían de lograr la balanza comercial. O sea, sí, esto era el afán del oro, ¿no? El afán de los metales, en esos tiempos, las luchas entre los piratas y los corsarios, en los mares transportando los oros que se llevaban de América para Europa, ¿no? Entonces, esta fue la época así dice que a partir de entonces, dice que luego hacia finales del siglo XVII nace la fisiocracia, que es cuando ya estamos hablando de que ya no es el tema digamos, de los metales, de poseer metales, lo que genera y lo que hace la riqueza de un reino en ese tiempo, de un país actualmente, de una república o como lo querramos llamar, sino en ese tiempo nace el tema de lo que es la agricultura, ¿no? Que era la fuente de la riqueza, que cuando se da a partir del descubrimiento de América. Primero es la conquista. Durante la conquista estábamos con el tema de que les interesaban los metales. Entonces, ¿qué pasa? Se vienen y se llevaban, los piratas y los corsarios se llevaban los oros de aquí, el oro y la plata. Y eso volaba para Europa. Y hay un montón de barcos hundidos ahí en medio del Atlántico por esas luchas que habían por el oro y por la plata, porque el más poderoso era el que tenía más plata y más oro, ¿no? Entonces, a partir del siglo XVII, ya avanzada la conquista, la colonización, surge
el tema de la fisiocracia, que, que es la que se basa en que la riqueza se basa en la agricultura, o sea, la fuente de la riqueza es la agricultura de los países. Entonces estamos hablando del tema de cuando El Salvador, nuestro país, estaba en el apogeo del café, el algodón y todo, el cacao y todas estas historias, ¿no? Entonces, justo en esa época. Luego dice, posteriormente aparece Adam Smith, dice en el siglo XVIII, que se centra, dice, en que el trabajo humano como la fuente de la riqueza. Su recomendación en líneas generales, dice, era que el Estado dejara a los agentes, dice, perseguir de manera individual su propio beneficio económico. Entonces aquí nos vamos al otro tema, a otro tema, todos estos temas que ya estudiamos, ¿no? Con el tema cuando nace el liberalismo, este es el lado del liberalismo. Adam Smith es considerado como el padre del neoliberalismo, aquello que libera, o sea, desliga completamente al Estado de los intereses de los sectores, ¿no? Es cuando aparecen estas nuevas, la burocracia, digo, la aristocracia, y aparece la burguesía, ¿no? Y todo este rollo que ya estudiamos en otros temas, ¿no? Y que se han dedicado digamos, donde ha surgido la industrialización y el rollo de las fábricas y el rollo de la maquinaria. Y entonces ya no solamente deterioramos el planeta haciendo una erosión excesiva del medio ambiente, un abuso excesivo del medio ambiente, sino que también la contaminación a través de las máquinas, a través de los gases, a través de los químicos y todas estas historias. Luego dice que aparece que en el siglo XIX viene Karl Marx y Friedrich Engels, quienes pusieron el foco en cómo se distribuyen los excedentes económicos. Marx en particular se refiere a una plusvalía de la cual se apropian los capitalistas y que es generada por los trabajadores. Algo que genera el trabajador, pero no le pertenece a él, sino que al capitalista. Y Marx explica, dice que el sistema económico, diferenciando entre clases sociales, advirtiendo la explotación del proletariado frente a ello, sostiene que los medios de producción, bienes de capital, no deben pertenecer a los agentes privados, dice capitalistas, sino al Estado. Finalmente puede decir que hay una economía política. La teoría de Marx es perfecta, lástima que no hay ningún país del mundo que la implemente, ¿verdad? Esto es como el tema de cuidar el medio ambiente, como esto que tenemos ahora de proteger la ecología y todo esto. En nuestro país vecino tenemos un movimiento muy importante que es un movimiento social importantísimo que se llama COPIN. Su fundadora es Berta Cáceres, que fue asesinada. Les recomiendo leer la historia de COPIN y su fundadora Berta Cáceres, cómo han luchado por preservar el medio ambiente, la naturaleza, los ríos, los bosques, porque son los dioses de nuestras culturas. La ideología de Copín es como más cultural, más ancestral, ¿no? Pero si lo ligamos a lo europeo y a lo humano y a la vida y a la evolución y a toda la historia, en realidad, o sea, si matamos la naturaleza, nos matamos a nosotros mismos. Esa es eso ancestral, así es. O sea, aunque para Copín sea como algo muy ancestral, muy de los dioses, muy de que la madre tierra, muy de que nuestros ríos sagrados, que los mantos acuíferos y todo esto, y que se ve así como una cultura de aborígenes, no es así. Es algo visto desde una perspectiva realmente objetiva, ¿no? Respecto a digamos, a la sostenibilidad de los recursos del planeta digamos, a lo que, cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo más
puede durar la Tierra así? ¿Cuánto tiempo podemos seguir habitándola? ¿Cuánto tiempo más podemos seguir siendo los humanos de este planeta? ¿Cuánto tiempo más podemos? ¿Cuántas generaciones más? ¿Qué van a sufrir nuestras generaciones próximas? ¿Han visto la película de Mad Max de Mel Gibson? Bueno, hay una, esa es antigua, hay una más moderna que es más chiva, donde luchan por el agua, ¿no? Y creo yo que todos estamos conscientes que el año pasado se dio una serie de protestas aquí en nuestro país porque quieren privatizar el agua, que es un recurso natural. Todos tenemos derecho al agua. Entonces, en la película Mad Max es una película como futurista, ¿no? Incluso salen unos Volkswagen, escarabajos super mega monstruosos ahí, re mega diseñados, que según los han ido creando con lo que había de la Tierra de antes, los que se destruyeron la Tierra, claro, Volkswagen, ¿no? Esos que destruyeron la Tierra, toda esa gente, ¿no? Entonces en Mad Max luchan por el agua. Entonces es posible que lleguemos a eso. No estamos lejos de esa película de ciencia ficción. No estamos para nada lejos de eso. Entonces dice que finalmente, dice que se puede decir, dice que hay una economía política neoclásica que surge entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esto es el neoliberalismo, ¿verdad? Dice, con la teoría del valor del trabajo, la mercancía, postulando que el valor de los bienes es determinado por factores como la escasez de elaboración. Además, la economía política neoclásica se centra no en la producción de los bienes, sino en la dinámica que permite su intercambio en un mercado en equilibrio. Estamos hablando de la globalización. Ajá. Ahora, ¿qué relación hay entre la ecología y la economía? Pues de entrada la raíz etimológica es la misma, ¿verdad? Dice que el contexto actual de la relación entre economía y ecología es muy estrecha y forzosa. Hemos llegado a un punto en el que la actividad humana y los espacios naturales mantienen una dialéctica continua con conflictos en muchos lugares. No se puede hablar de una cosa olvidando la otra, porque los recursos no son infinitos y porque podemos llegar a una situación irreversible. En los mares todos sabemos que hay montañas gigantescas del tamaño de El Salvador, de plástico, invadiendo el mar y haciendo un daño horrible en la fauna marítima. O sea, es el mar que parece para muchos tan inmenso, ¿no? Pues los humanos lo tenemos invadido con nuestra pudrición, o sea, lo tenemos invadido con nuestra contaminación, con nuestra inconsciencia de cuidar el medio ambiente, de cuidar el ecosistema en el que vivimos. Sin él no vamos a poder seguir viviendo, nuestras futuras generaciones no van a poder seguir viviendo. Entonces dice que la economía y la ecología significan casi lo mismo, mientras que economía proviene del griego oikos, que significa hogar, y nomos, gestión, regulación, o sea, regulación, cómo gestionamos, ¿no? Cómo se gestiona la ecología, cómo actualmente se ha gestionado de una manera indiscriminada a masacrarla. En El Salvador, por ejemplo, nos hemos acabado aquí con el tema de que allá donde es multiplaza, ay, que todo el mundo quiere ir a multiplaza, porque yo soy bien chivo, porque sí, porque yo soy chivo, ahí entonces yo voy a multiplaza, y voy a la Gran Vía y todo eso. O sea, eso es horrible si nos ponemos a pensar. Antes eso eran unos bosques preciosos, hacía frío, habían árboles, habían aves, y ahora son unos centros comerciales donde vamos ¿cómo es? Los proletariados, el proletario, la prole, vamos ahí para que Don Simán, para que todos estos se hagan ricos, gracias a qué, a que ninguno, ellos inconscientes han destruido el medio ambiente para montar su riqueza, para que nosotros, los enajenados mentales, vayamos a consumir para hacerlos ricos a ellos. ¿Para qué? Para que vivan, ¿cuánto? 80 años. ¿Cuánto va a durar Don Simán?
Sí, claro, tiene una genética perfecta porque durante su evolución de su familia, pues han venido evolucionando tras una genética bien posicionada, ¿no? Consumiendo las mejores carnes, las mejores hortalizas, los mejores todo. Puede durar hasta los 100 años, don Simán. Pero a partir de ahí, ¿qué? Y el ecosistema se murió porque don Simán va a vivir 100 años. O sea, si nos ponemos a pensar así, las cosas así son de graves. Y todo es por la avaricia de un ser humano que ni siquiera dura no llega a veces a los 100 años. Y nos estamos acabando el planeta que ha perdurado durante siglos y siglos y generaciones y, y muchas poblaciones distintas, sociedades distintas, y nos lo estamos acabando en nada. A partir de la industrialización, esto ha venido volando. Entonces dice que el término de la ecología, primeramente utilizado por el alemán Ernst Haeckel, Haeckel, en 1866 significa oikos, que es hogar, y logia, que es de estudio. Dice consecuentemente que puede ser apreciar una clara relación entre la cuna desde que el punto de vista de oikos, que es hogar del ser humano, como el ecosistema del cual dependemos. Tenemos los términos nomos de la economía y la logia de ecología, tampoco son tan lejanos, puesto que ambos refieren al aspecto lógicos de cómo se regula, de acuerdo a los patrones que cuidan, el aspecto del hogar, cómo se cuida este hogar, cómo cuidamos nuestro hogar, cómo lo estamos cuidando. Muy mal, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de la clase. Les dejo un espacio de preguntas. ¿Alguna consulta, algo que ustedes quieran añadir? Por mi parte, mi pregunta es, ¿considera usted que la situación ecológica del planeta puede cambiar si nos lo proponemos? ¿Podemos nosotros ser un agente de cambio desde nuestro puesto? ¿Podríamos hacerlo? ¿Creen ustedes? Ah, dice Alexandra Barrera, dice que sí, que se puede. Claro que se puede. O sea, la unidad hace la fuerza. Podría ser, vaya, por ejemplo, hay gente que critica mucho, por ejemplo, digamos, a gente como del Microsoft, ¿cómo es que se llama? El, el creador de Microsoft. Oye, ahora se me ha olvidado, tan famoso que sí, podemos contribuir, claro, podemos contribuir a cuidar el medio ambiente, ¿no? Y hay gente que se dedica a esto. Hay gente pensante con muchos recursos que se dedican a esto. El problema es que el deterioro del medio ambiente es en base a los intereses económicos y de poder de los más grandes del planeta, de los poderosos, de los que dominan todo. Entonces, es un poco complicado luchar en contra de eso. Por eso les digo y les recomiendo que lean sobre Copín y la historia de Berta Cáceres. ¿Quién es ella? Es una hondureña, una mujer grande, pero está muerta. La mataron. Esos grandes, poderosos, que destruyen el medio ambiente, el ecosistema. Entonces, por eso la economía sí está ligada a la destrucción de nuestro ecosistema. La economía de los grandes, de los ricos. Sí, tendríamos que hacer dice aquí Moisés, dice sí, pero dice con gran esfuerzo dejar ciertas cosas, ajá, podría ser nuestra vida. MG Medrano dice, yo digo que sí, si nos organizamos para tratar de reutilizar o reciclar, sí, nosotros podemos hacer poco, podemos hacer un poquito, aunque sea un granito,
Pero así, masivo, masivo, tendríamos que crear una conciencia completamente, habría que cambiar la cultura, ¿no? Tendríamos todos que estudiar a fondo el porqué de las cosas, el por qué el ser humano ha evolucionado como ha evolucionado. Pero casi nadie se preocupa de eso. Por lo tanto, no hay gente que lucha porque sí. Por ejemplo, en Copín son pueblos indígenas que luchan por una cultura ancestral. O sea, lo de ellos es algo profundo, ¿no? Y es de toda su población. Si nosotros pudiéramos agarrar algo así, creo que podríamos hacerle cosquillas al sistema del que vivimos bajo el sometimiento, o sea, del sistema del cual vivimos sometidos, ¿no? Y dice Paola que sí podríamos. En este tiempo dice que no hay tantas personas en las calles, en otros países se puede ver cómo los animales salvajes andan ahí libremente y vemos que los seres humanos somos la contaminación, exactamente. La naturaleza se ha revelado. Posiblemente el COVID sea algo inventado, ¿no? Por el ser humano, no sabemos, porque ahora con el tema había próxima una tercera guerra mundial, la cual no se ha dado, y de repente sale esto de los virus, sabemos que el tema de las guerras biológicas y todo eso estaba previsto. Podría ser que sea algo, algo creado, ¿no? Pero también puede ser que no, puede ser que sea natural. Cualquiera de los dos casos, el tema es controlar al humano. El humano es el destructor del medio ambiente. Si, o sea, si, como les digo, si todos tomáramos una conciencia de lo que somos, de dónde venimos, Darwin, por ejemplo, o sea, las teorías de Darwin sobre la evolución natural, no sé, hay gente que no quiere hablar de ello porque dicen de que, por ejemplo, los nazis se basaban en las teorías darwinistas, sobre la aptitud, ¿no? De quién es apto y quién no es apto para estar en este mundo. Pero eso lo podemos modificar ahora que pensamos, ahora que somos sapiens y pensamos. Quizás los paleolíticos no podían hacerlo. Quizás los cazadores recolectores tampoco, incluso los industriales, incluso esos medievales y todas esas, incluso los de los imperios no podían hacerlo, pero nosotros podemos hacerlo. O sea que sí podríamos cambiar el ciclo del planeta. Yo creo que se podría, pero habría que cambiar la educación cultural global, porque nosotros estamos limitados. Estamos limitados en educación, culturalmente hablando. Ese es el problema de nuestros países. Bueno, chicos, creo que hemos llegado al final de la clase. Espero que haya sido de un gran aporte para ustedes. Les agradezco mucho su participación y pues lo espero en la próxima, si Dios quiere y el universo lo permite. Y pues que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.